Bueno, yo creo que la culpa la tienen un poquito todos, los lectores, los espectadores. Jardiel mismo lo decía, una comedia cuyo único objetivo es entretener, divertir, si lo consigue, es un producto muy satisfactorio. Un producto no satisfactorio puede ser una novela de miedo que no te dé miedo, o una película romántica que no te conmueva. Sin embargo, dice, el espectador va al teatro a ver una obra cómica, está riendo durante 2 horas y cuando sale dice, qué cansada. Qué cansada, no, hacer reír no es fácil. Es mucho más fácil conmover con el drama. ¿Por qué? Porque el drama implica empatía, acercamiento o problemas humanos que todos podemos compartir. Todos hemos tenido un desengaño amoroso, o se nos ha muerto un pariente, o hemos sufrido una enfermedad, y entonces cuando un personaje de ficción lo sufre, tú puedes decir, mientras que el humorismo necesita un distanciamiento. Para poder reírte del señor que se cae con la piel de plátano, necesitas que no te importe, necesitas una indiferencia, ¿no? Y entonces el ser humano lleva a otras cosas. Él decía, refiriéndose al teatro, en Grecia, que es el origen de nuestra tradición teatral, existían 2 géneros que no se podían mezclar, la tragedia, la comedia, y eran igualmente importantes. Pero luego ha llegado el drama, que es como una tragedia espuria, como un quiero y no puedo del sentimiento trágico, y a la gente le ha gustado más. Es cierto que hay un prejuicio en contra del humor, se piensa que es fácil, se piensa que tiene un nivel más bajo, el humor no gana premios, literalmente, los actores cómicos no ganan premios, se pueden dar 1000 ejemplos. Pensemos en Jack Lemmon, actor de Hollywood magnífico, que no gana un premio hasta que no hace una película seria, Salvad al tigre, que no era en absoluto mejor que las que ya había hecho. Pensemos en España, en un caso de un Alfredo Landa, también un gran actor, que hasta que no hace el crack nadie le reconoce como gran actor. Pensemos, por ejemplo, se ha hablado de hay poco humor, hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Eduardo Mendoza, que tiene algunas novelas muy divertidas y no se le va a recordar por ellas, se le va a recordar por el caso Savolta o por La ciudad de los prodigios, no por sus divertidas novelas del detective cochambroso, ni los extraterrestres, ni ninguna de estas. Es un prejuicio que existe, tristemente. También vemos que hay pocas editoriales que se centren en el humor y a veces es difícil encontrar esa manera de dar a difundir este tipo de producto. Pero en definitiva, el humor también es algo que todo el mundo cree que puede hacer. Todos somos proclives a contar chistes en un bar y también se reduce muchísimo el nivel. Cuando se publican libros de humor que son simplemente una transcripción del monólogo cómico televisivo que no es nada más que una concatenación de chistes sobre el mismo tema, ¿no? O sea, y eso es lo que se vende hoy en día como literatura de humor, y no es que no lo sea, pero tiene un nivel inferior. Eso es uno de los problemas que tiene el humor. Benavente escribió a Jardiel una carta diciéndole: yo admiro mucho lo que usted hace, porque es mucho más difícil que lo que hago yo. Dijo Benavente en la carta, dice, en una comedia dramática cuando tienes el asunto lo tienes todo. Y en una comedia cómica cuando tienes el asunto no tienes nada. Tienes que añadir todos esos elementos supraemotivos, porque la emoción no es suficiente para construir una obra de humor. Y como tú muy bien dices, el humor es un producto de la inteligencia. Dice Jardiel, en el mundo primitivo, los hombres primitivos, no existía la risa, existía el miedo, existía el dolor, pero no existía la risa. Ha hecho falta milenios de civilización, de refinamiento, de inteligencia, para que llegue la risa. Hace falta la inteligencia para apreciar el humor, cualquier tipo de humor, porque el humor lingüístico, los juegos de palabras, tienes que tener un gran dominio de la lengua para poder pillar los dobles sentidos, las paronomasias, las anfibologías. Para apreciar la sátira, tienes que tener una visión crítica del mundo. Para apreciar la parodia, tienes que tener cultura y conocer el modelo que se está parodiando. Quiere decir, para hacer humor y para apreciar el humor hace falta un nivel de inteligencia mínimo que quizá desgraciadamente no todos los públicos o todos los lectores tienen, y por eso no pueden apreciar formas más sutiles de humor y se quedan en las primitivas, porque claro, el humor tiene grandes
variantes, ¿no? Hay un humor muy burdo, que es el humor que consiste en reírse del defecto, eso ya lo estudió Aristóteles, y reírse del gangoso son procedimientos que se usaban a veces en el teatro de aquella época, del tartamudo, del bizco, del que tiene la cabeza muy grande o del torpe, pues eso se le ocurre a un niño en el colegio para reírse de sus compañeros. Eso no es un producto de la inteligencia. Al ser más tonto se le puede ocurrir eso. Pero eso es un humor malo, eso es el que no hay que cultivar. Hay que cultivar un humor en donde hagas copartícipe al que lo está escuchando, leyendo o viendo de tu proceso intelectual, que él lo disfrute sin necesidad de insultar a nadie, porque el insulto no es humor en ese sentido. Entonces, el que el humor tenga una parte elegante y una parte más baja ha ido en detrimento del humor, porque claro, mucha gente entiende como humor pues el señor que se cae con la piel de plátano, la tarta en la cara o el insulto.